tomarme en cuenta para esta disertación. El día de hoy me toca hablar de un tema de salud que es apasionante realmente, porque el embarazo, el parto y el puerperio siguen siendo la principal causa de muerte para las mujeres entre los 15 y los 35 años. Soy la doctora Claudia Sogue, soy ginecóloga obstetra, soy jefe médico de la Clínica Montalvo y también trabajo en la emergencia de la Caja Nacional. Y como les decía, si bien la principal causa de muerte siguen siendo las hemorragias, la sepsis y la trombosis, que son los jinetes del apocalipsis para nosotros los obstetras, la mayoría de esas muertes son prevenibles, son evitables, porque con seguridad puedo decir que la mayoría de nosotros sabemos manejar y contener una hemorragia o sabemos identificar y tratar un trastorno hipertensivo. Sin embargo, hay otros factores que influyen para que nosotros podamos tener una actuación correcta y, por último, salvar las vidas de nuestras pacientes. En Latinoamérica, poniéndonos en contexto con la situación en la que nosotros vivimos, tenemos diferentes tipos de retrasos. Porque si bien no se trata de que la falta de competencias o la falta de conocimiento nos lleven a que estas pacientes tengan un mal desenlace, es el retraso en el actuar lo que lleva finalmente a que ocurran estas muertes. Y en Latinoamérica nosotros tenemos diferentes tipos de retrasos. Número uno, la paciente al buscar atención, la falta de reconocimiento de los síntomas, ya sea tanto por la paciente o por la comunidad en el entorno en el que ella se encuentra. El segundo retraso es llegar al centro, ya sea por las barreras geográficas, el transporte, el acceso al sistema de salud. Todos conocemos las vulnerabilidades que tiene el sistema de salud en nuestro país. Y por último, el retraso donde intervenimos nosotros, que es el recibir el tratamiento adecuado. Y para prevenir ese tipo de retrasos es que nosotros tenemos un algoritmo. En obstetricia, los minutos sí cuentan. Es una especialidad diferente a las otras porque la paciente obstétrica tiene características fisiológicas que son muy diferentes a hablar, por ejemplo, de una hemorragia en un trauma. Tenemos una paciente obstétrica con un shock aquí y aquí tenemos un apuñalado. Hacemos las mismas medidas y nosotros sabemos que probablemente el apuñalado viva y la paciente obstétrica no. Eso es porque hay diferencias por las condiciones fisiológicas que tienen las pacientes, por los cambios que se producen en el embarazo, que conllevan a que nuestra paciente sea diferente a las demás. Los algoritmos no vienen a reemplazar el criterio médico, sino que vienen a perfeccionar nuestro actuar. Entonces no se trata de medidas mágicas que nosotros podemos utilizar de talla única para todas las pacientes, sino que el aplicar correctamente el algoritmo es lo que hace que probablemente disminuyamos la incidencia de estas muertes y que por lo menos en la parte del embudo que nos corresponde podamos cambiar de forma significativa el pronóstico para estas mujeres. En emergencias obstétricas, como les decía, depende la supervivencia mucho menos de saber o de intervenir o de la técnica, sino más bien de tomar la medida adecuada a tiempo, en el momento. Para eso es que nosotros tenemos un algoritmo de flujo donde en primer lugar tenemos que saber reconocer, en segundo lugar activar el protocolo, vocear el código, en tercer lugar estabilizar a la paciente, tratar, reevaluar y escalar. Todas las medidas en obstetricia deberían ser escalonadas, ¿cierto? Vamos siempre por lo más sencillo para luego ir hacia lo más complejo. Eso es lo más práctico para todos, ya que cuando nosotros empezamos con lo que sí sabemos, probablemente lo hagamos con mejor expertise, con mejor calidad de trabajo y podamos resolver también de cierta forma o disminuir la probabilidad de tener que pasar a un paso siguiente. Un punto que es importante es que en obstetricia a veces las muertes no suceden por falta de un diagnóstico definitivo, sino porque fallamos en el momento de estabilizar a la paciente. Y aquí viene un concepto importante, que es que la derivación tardía o errada mata más que una derivación innecesaria. Siempre es mejor pecar por exceso que por defecto. Al final de cuentas es mucho mejor derivar a una paciente que quizá no lo necesitaba que quedarnos con una paciente que no podemos resolver.
Si nosotros estamos en una circunstancia donde no tenemos las condiciones como banco de sangre, no tenemos anestesia, no tenemos neonatología, no deberíamos tomar el control de esa paciente e intentar resolverlo en nuestras manos, sino más bien pasar a la derivación. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer esa derivación correcta, o por lo menos vamos a tratar de seleccionar qué pacientes nosotros deberíamos mandar a un lugar donde tenga una mayor capacidad resolutiva? Porque la cantidad de recursos que nosotros tenemos en nuestros hospitales no depende de nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos inmersos, somos una parte más de la rueda que gira en las vulnerabilidades de nuestro sistema de salud. Entonces, no se trata de que seamos médicos con grandes competencias. La paciente obstétrica no quiere que nosotros seamos héroes. A ella lo que le interesa es salir viva ella y su bebé. No le interesa nuestra maravillosa histerectomía, no le interesa nuestra excelente sutura de Belinch, no le interesa que nosotros conozcamos perfectamente bien la anatomía de la pelvis o nuestras grandes competencias para manejar el medio interno. A ella lo que le interesa es, al final de cuentas, salir viva ella y su bebé. Entonces, algunas veces cuando trabajamos de forma individualizada, porque nosotros confiamos mucho en nuestras grandes capacidades, ahí podemos tener un error. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros o cómo vamos a identificar a las pacientes? Vamos a dividirlo en 3 paneles. Hay que hacer una evaluación del panel materno con los signos vitales, hay que evaluar la edad gestacional, hay que ver la paridad, la cantidad de cesáreas previas o cirugías en el útero y ver si tiene controles prenatales donde se puede haber identificado alguna patología o alguna característica especial que me haga pensar en que es una paciente que puede tener uno de estos 4 jinetes del apocalipsis que les decía, que son la hemorragia, los trastornos hipertensivos, la sepsis o la trombosis en obstetricia. Y también las distocias del parto. Conocer la paridad de la paciente ya me permite, por ejemplo, predecir, o sea, adelantarme a los hechos para saber si es una paciente con riesgo de sangrar. En el segundo panel está el panel uterino. Tenemos que evaluar la dinámica uterina y tenemos que ver el estado del cervix, ver cómo están las membranas, si es que el líquido amniótico está claro o si tiene algún cambio o cuántas horas llevamos de bolsa rota. Es clave esto, algunas pacientes no saben identificar, no lo comentan, no lo van a decir. Nosotros tenemos que hacer una búsqueda activa de estos signos y síntomas. Por último viene el panel fetal. Si tenemos la posibilidad de evaluar la frecuencia cardíaca fetal, muchas veces no vamos a tener un monitoreo fetal en algunos lugares donde no existe este tipo de estudios, pero sí podemos valorar la variabilidad. La variabilidad minuto a minuto es una característica fisiológica que nos indica la salud fetal, ¿cierto? Nosotros los adultos tenemos una frecuencia cardíaca que tiene que ser regular minuto a minuto. Si yo tuviera, por ejemplo, ahorita me tomo la frecuencia, digamos que estuviera en 80, si mi ritmo cambia minuto a minuto, estoy en arritmia, ¿cierto? En cambio, el feto no, el feto tiene que ser cambiante minuto a minuto. Eso es una característica clave de salud fetal. Entonces, eso sí lo podemos evaluar. Y también tenemos que ver la presentación fetal, lógicamente también la altura uterina para evaluar si tenemos una paciente con un feto macrosómico o si fuera, por ejemplo, un gemelar, ¿no? ¿Cuáles son las banderas rojas que nosotros tenemos que identificar en una emergencia en obstetricia? Vemos las emergencias a nivel materno, las banderas rojas a nivel materno y a nivel fetal. Hablando de los signos vitales, ¿cuáles son los signos que pueden delatar que la paciente está entrando en un proceso de un shock? Si tenemos disnea, palidez, todos los signos que nosotros conocemos. Alteraciones hipertensivas, cuando tenemos un cambio en la presión arterial, o si tenemos los signos de que está teniendo la paciente ya complicaciones por ese estado hipertensivo. Si tenemos acúfanos, escotomas, cefalea, la paciente está inconsciente o la paciente está teniendo epigastralgia. Si tenemos alguna sospecha de sepsis, como si tenemos un score de SOFA de uno que nos muestra que la paciente ya está o tiene fiebre o tiene alteración del sensorio. Y las banderas rojas obstétricas, un parto, un trabajo de parto que esté prolongado o detenido, que tengamos una inminencia de rotura uterina, los signos de una rotura uterina, que tengamos una dinámica uterina que esté anómala, fuera de lo normal, o que tengamos, por ejemplo, muchas horas de bolsa rota, o no tengamos el dato de cuándo rompió bolsa y tenemos una paciente quizá con fiebre. Por último, las banderas rojas a nivel fetal. La frecuencia cardíaca, como les decía, o no tiene variabilidad, o tenemos una frecuencia que está fuera de los parámetros normales. El entorno vital, que es clave para el feto. Si tenemos un meconio espeso, no es lo mismo que un meconio
que esté fluido, ¿cierto? La disminución de los movimientos también nos indica que el feto está ahorrando su energía. Y por último, las mecánicas, un prolapso de cordón, que es algo clarísimo, o una presentación que venga anómala durante el trabajo de parto. Estas son banderas rojas que todos podemos identificar y no cuestan ni un centavo. No necesitamos ningún tipo de aparato más que quizá el Doppler o el PINAC para identificar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces ahí vuelvo a mencionar de que las muertes, las emergencias, los desenlaces adversos en obstetricia muchas veces dependen netamente de que, no necesariamente de que tengamos una gran capacidad resolutiva, que tengamos grandes aparatos, que podamos hacer una excelente cirugía, sino del criterio médico y de saber actuar a tiempo, no dejar las cosas pasar, irlas dejando de lado, sino que nosotros tenemos que tomar una conducta inmediata, porque la paciente en obstetricia puede complicarse mucho más rápido que pacientes de otras características, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el reloj del colapso. Tenemos que derivar antes de que sea grave. Nosotros tenemos que adelantarnos a los hechos. Si yo al momento en que la paciente ya se presentó en la consulta identifiqué estas banderas rojas y yo sé que no tengo un banco de sangre, que no tengo la capacidad de pasarle fluidos, por ejemplo, hay centros de salud que no tienen enfermera, que no tienen soluciones cristaloides, no tienen la capacidad no tienen una pinza larga, por ejemplo. No, si no tengo ni siquiera para clampear una uterina por vía vaginal, digamos, una estrategia sencilla, digamos, ¿no? Y cero costo. Pero ni siquiera tenemos eso algunas veces en algunos centros. Si yo estoy identificando que tengo una paciente con riesgo de sangrar, ya como factores de riesgo, ni siquiera porque la paciente ha venido sangrando, sino porque yo sé, yo puedo prever que esta paciente se va a complicar, yo debería hacerlo más seguro y derivarla. No, yo tengo mucha experiencia, yo soy capísimo atendiendo partos, probablemente sí, estoy segura de que todos los presentes tienen todas las competencias necesarias como cualquier otro, pero no se trata de eso. En obstetricia rara vez trabajamos solos y las emergencias los sangrados pueden ser muy copiosos, pueden ser cataclísmicos y la paciente rápidamente se deteriora. Entonces nosotros tenemos una ventana de oportunidad para poder derivar de forma oportuna a la paciente. Y todos tenemos siempre es rara la paciente que nos llega directamente, ¿cierto? Son contaditas, digamos, ¿no? Las pacientes que llegan de la calle ya con una gran emergencia. Yo trabajo en emergencia. De pongámosle 45 pacientes que vemos al día, con 10 cesáreas que tenemos al día en las 12 horas de turno, hay 2, 3, 4 turnos al mes que son pacientes que uno puede más o menos tener un cierto tiempo para estabilizar y tratar, y vendrá una o dos que realmente en el instante necesito tenerla en mesa quirúrgica, ¿cierto? Entonces, esas son las pacientes que nosotros tenemos que, bueno, ahí sí necesitamos una gran capacidad resolutiva, pero todas las otras, esas 45 pacientes, esas 10 cesáreas, también son las que se mueren. Pero en todas ellas hay cierto tiempo, hay una ventana de oportunidad para todos nosotros para tomar una conducta adecuada. Y esa es la clave para nosotros. La otra paciente probablemente no la voy a poder salvar, ¿cierto? La que ya viene con el útero roto, por ejemplo. Probablemente esa ya no puedo salvar al feto, por ejemplo. Sí puedo hacer todo lo demás, pero probablemente ya no va a llegar en ese momento. O una paciente que viene embarazada con un accidente de tránsito en moto, por ejemplo, ya viene descerebrada. Ya no puedo volver el tiempo atrás, ¿cierto? Ya llegó al hospital así, ya no tengo ventana de oportunidad. Pero son todas esas otras 45 pacientes, son esas otras 10 cesáreas, donde yo sí tengo la oportunidad de decir, voy a tomar esta conducta porque sé que a esta paciente probablemente le pase esto, o la puedo estabilizar y operarla de aquí a 2 horas, o puedo derivarla a un centro de mayor complejidad donde se va a realizar la conducta final. Entonces, nosotros tendríamos que intentar mantener a nuestras pacientes o derivar a nuestras pacientes cuando están en la zona amarilla, o sea, en la ventana de oportunidad. Cuando yo todavía yo sé que viene la bandera, identifiqué los signos de alarma, ya sé que viene ese momento
de muerte inminente, va a venir en algún momento, no ahorita, la paciente está bien. Entonces yo la refiero, llamo al centro que lo va a recibir o intento comunicarme, por último la derivo directamente, ¿cierto? Cuando la paciente entra en zona roja se están agotando los mecanismos compensatorios tanto de la madre como del feto. Ahí yo estoy derivando un problema. No estoy derivando una oportunidad, estoy derivando un problema. Y por último, en la zona negra, cuando ya el colapso es irreversible, ya tengo un feto asfixiado, ya tengo una paciente chocada, ya tengo una paciente que está con una, incluso a pesar de que esté haciendo la reanimación con cristaloides, quizá ya está yendo para la coagulopatía, ya estoy derivando un problema, ¿cierto? Entonces, lo idóneo sería incluso de que nosotros durante el control prenatal ya la pongamos a la paciente, la vamos clasificando en qué paciente puede complicarse, ¿cierto? Ir durante todo ese periodo de control prenatal educando a la paciente sobre cuáles pueden ser los riesgos en el momento en que ella tenga su bebé o incluso antes. Tristemente, nuestras pacientes no siempre pueden acceder al control prenatal. Entonces, idealmente todos quisiéramos que nuestros pacientes estén en ese cuadrado verde, ¿cierto? Un parto fisiológico ideal, que en cualquier lugar lo podemos atender, ¿cierto? El parto es un proceso fisiológico, la paciente en realidad no nos necesita para el parto, es para el alumbramiento, para hacer alguna maniobra, para prevenir la hemorragia, que ahí nosotros intervenimos. De ahí el parto tiene sus propias fuerzas, él empieza y acaba por sus propias fuerzas, no deberíamos intervenir en nada. Y todos quisiéramos que nuestras pacientes estén idealmente en ese cuadrado verde. Sin embargo, en nuestra realidad, y por eso es que la mortalidad materna sigue siendo un indicador de desarrollo humano, la verdad es que muchas pacientes están más bien en una zona crítica donde tenemos que resolver un problema grave sin recursos, ¿cierto? Entonces, si nosotros pudiéramos atender a todas las pacientes en partos fisiológicos, idealmente podemos quedárnosla a la paciente, podríamos atenderla en casi cualquier lugar. Sin embargo, muchas pacientes necesitan una capacidad resolutiva elevada, o sea, que incluya banco de sangre, que incluya neonatología, que incluya un quirófano, que incluya plasma, que incluya manejo en terapia intensiva, que ocupe un ácido tranexámico, que son medicamentos que quizá no los atengamos en el primer nivel. Y aquí es donde es importante que nosotros cambiemos el paradigma. El traslado temprano no es un fracaso clínico, sino que más bien es una victoria diagnóstica. Cuando nosotros derivamos de forma oportuna, le estamos ganando a la muerte de esa paciente. Estamos salvando una vida. Obviamente no quedamos como los héroes, pero sí logramos salvar una vida silenciosamente. Entonces, hablemos sobre la triada crítica. ¿Cuáles son los que se llevan a nuestras pacientes en el día a día? Siempre van a ser estos tres. O es preeclampsia, o es hemorragia, o es sepsis. Siempre vamos a encontrarnos estos tres en el problema. ¿Cuál es el gatillo clínico en cada uno de ellos? Para hacerlo de forma comparativa. Si nosotros hablamos de una preeclampsia severa, o es la presión arriba de 160-110, o estamos hablando de un daño a órgano blanco, porque tenemos pacientes que se siguen manejando con los esquemas tradicionales pensando de que si nosotros hipotensamos a la paciente no va a tener daño de órgano blanco, y sabemos que la fisiopatología de la preeclampsia no se trata de que la presión es el enemigo, sino que es el epifenómeno compensatorio de una serie de procesos que están sucediendo a nivel de la implantación trofoblástica y que está llevando a un daño endotelial en todo el cuerpo de la paciente, ¿cierto? Entonces, independientemente de que yo la tenga a la paciente con una presión normal, igual puede haber daño de órgano blanco, igual la paciente puede convulsionar, igual se le puede romper el hígado, ¿cierto? Entonces, no olvidemos, tenemos que mantener eso presente, porque muchas veces, especialmente los que venimos de la vieja escuela, creemos que por mantener a la paciente con presiones relativamente normales, le quitamos la preeclampsia. O cómo va a convulsionar si está con una presión normal. Y nos olvidamos de que todos esos fenómenos que conocemos en la preeclampsia están llevándose a cabo, y la presión elevada solamente es una forma en que el cuerpo compensa esa resistencia que se ha mantenido a nivel de la placenta, ¿cierto? Entonces, mantener a la paciente con presiones bajas no siempre es una garantía de que ella va a estar bien. En la hemorragia obstétrica, si nosotros tenemos un sangrado abundante o tenemos una pérdida mayor a 500 ml, incluso la FIGO ha cambiado esos valores a 300 ml, y esto tiene un porqué.
Nuestras pacientes obstétricas, como seres humanos, es el único ser humano en el mundo que está preparado para sangrar 500 a 1000 ml de forma fisiológica. No existe otra situación en el mundo, ¿cierto? No hay otro momento en el mundo donde nosotros como seres humanos digamos, hoy día voy a sangrar 1000 ml y voy a estar pitando. Luego de eso me voy a levantar a atender a mi bebé, a empezar mi lactancia, ¿cierto? No existe otro momento fisiológico igual. Por eso les decía que la paciente obstétrica es muy diferente a la paciente de cualquier otro servicio, porque ella viene con todos esos mecanismos fisiológicos preparadísima para sangrar 1000 ml sin que se le mueva un pelo. Cuando la paciente hipotensó, usted la perdió a la paciente, porque ya pasó esos fenómenos compensatorios, ya perdió 1000 ml, ya está encima de eso, ya se perdió la oportunidad. Ahí estamos empezando a perderla a la paciente, ¿cierto? Eso es lo que hace que la paciente obstétrica sea diferente, porque ella aumenta el volumen plasmático, aumenta la masa eritrocitaria, tiene cambios a nivel de su presión, tiene cambios a nivel de la forma en que su cuerpo responde a las sustancias procoagulantes o anticoagulantes, y eso la hace más propensa a que tenga una coagulopatía de consumo. Entonces usted la puede rescatar con fluidos igual que un paciente de trauma, igual la paciente va a fallecer. El de trauma va a vivir porque está con sus factores de coagulación normales. Usted a la paciente la va a operar, va a hacer una hermosa cesárea, va a hacer una hermosa histerectomía, le va a poner sus soluciones y la paciente luego va a ovitar en la UTI por una coagulopatía de consumo, ¿cierto? Entonces es importantísimo que nosotros recordemos de que cuando yo veo una paciente que tiene un sangrado más o menos unos 150 ml por minuto, yo estoy viendo ese sangrado, no tengo que esperar a que pase esa cifra de los 500 ml, porque yo sé que rara vez voy a poder resolver, por ejemplo, un desgarro de cuello en 10 minutos, ¿cierto? No voy a poder probablemente pasarle a la paciente a quirófano a hacer una técnica de Belinch en 20 minutos. Probablemente no lo voy a hacer. Y esta paciente está sangrando 150 ml por minuto. ¿Cuánto